Así que amigos, hoy vamos a interactuar con ustedes. Hoy vamos a interactuar de tal manera que necesito nuevamente a alguna persona maravillosa, humano, no hace mucho tiempo, en general, lo suficientemente valiente como para ser lo que llamamos un sujeto de prueba humano. ¿Quién quiere decir con quién trabajamos? Algunos aspectos, puede ser un principiante, puede ser un veterano, pero en el sentido de alguien ya experimentado en la lucha. En principio, puede ser cualquiera, creo, de nosotros, pero en realidad tomemos un ejemplo maravilloso, un ejemplo maravilloso. Bueno, ¿quién de nosotros aquí es valiente? ¿Quién aquí es alegre? ¿Quién aquí es ágil, hábil? ¿A quién llaman la jungla, por así decirlo? Pues Albina Klimova se cuelga todo hasta... se cuelga todo, lo que hay, todo. Díganme, por favor, si ahora ha mejorado o no la conexión 111. ¿Cómo me ven? ¿Cómo me oyen? ¿Cómo es la calidad del sonido? Por favor, confirmen si me escuchan claramente y sin interrupciones en este momento y sin problemas. Bien, bien. Entonces, volvamos a la búsqueda de un voluntario que dé un paso adelante con confianza. Por así decirlo, fábrica de ladrillos o cantera de ladrillos, dos personas. A la cantera de arena, dos personas. ¿Quién será? ¿Quién será valiente por dentro? Todo pi, todos están nerviosos. Artem Juristin, tomemos a Albina y de manera cínica molestamos a Albina. Albina, por favor, díganos, ¿puede comunicarse? Albina Klimova, nos interesa una hora. Albina, encienda el micrófono, por favor. Vamos a trabajar con usted. ¿Me ven y oyen? ¿Me oyen, queridos míos? Sí, sí. Buenas tardes. Gutenberg. Albina. Sí, buenas tardes, Gutenberg. Amigos, entonces permítanme presentarles a Albina porque probablemente pocos la conocen y ella es una chica muy modesta. Por alguna razón no habla mucho de sí misma, pero la presentaré brevemente. Entonces, Albina es la primera línea, Evgenia Bugaeva, pues un miembro maravilloso del equipo, muy responsable, muy modesta, muy disciplinada y estructurada. Una chica socia que ya tiene volúmenes muy buenos, más de 300.000 en rotación, según entiendo. Y además ella hace su trabajo con modestia, gana dinero y vive en Hamburgo. Ha vivido en Hamburgo durante muchos, muchos años y, por lo tanto, está construyendo una estructura europea. Albina, por favor, dígame, ¿no me he equivocado en nada? No, todo es correcto. Todo es correcto. Albina también es nuestra guía espiritual para un grupo bastante grande, es pastora de una iglesia protestante y en general es una persona de principios morales muy serios y de hecho enseña esto a las personas. Por eso, Albina es realmente muy importante para nosotros. Es una gran persona, siempre es muy cómodo trabajar con ella. Gracias. Sí, Albina. Bueno, ahora vamos a jugar a ser conejillos de indias. Entonces, miren, nuestra tarea, estimados amigos, ahora. Junto con Albina, debo decir que Albina no se preparó para esta presentación. Es absolutamente al azar, como suele suceder con nosotros. Todas le hemos dado.
las personas no están preparadas. Y ahora vamos a analizar con ustedes algunas reglas básicas y sencillas. Reglas que les ayudarán a tener éxito en el negocio de redes, incluso si ustedes son completamente, ah, bastante, bastante, un completo principiante, y no importa si tienen mucha experiencia de vida o si apenas son estudiantes que no saben mucho. Recientemente, la vida, en general como adultos, apenas comienza, no importa. Es decir, ahora estamos tomando la base. Y esta base, de hecho, muchos de ustedes, siendo profesionales del negocio de redes, sin duda la han pasado en algún momento, se lo contaron o lo vivieron y lo entendieron, pero ahora lo vamos a destructurar. Y para muchos será un recordatorio, y para Albina, que también es una profesional en redes, ¿no?, desde hace muchos, muchos años, y para Albina también será bueno recordar el pasado, es decir, volver, por así decirlo, a los anales, a los orígenes. Bueno, entonces vamos a empezar. Albina, mira, quiero discutir contigo un punto. ¿Consideras la regla? Siempre escucha a tu mentor, una de las más importantes en MLF. Creo que sí, que es cierto, porque si él ya ha pasado por algo, si ya ha adquirido algo, si ya ha alcanzado ciertos objetivos, entonces, en consecuencia, se puede seguir su ejemplo y, por lo tanto, si confías, entonces debes escuchar, sin duda. Bien, ¿qué otros aspectos pueden estar relacionados con esto? Bueno, es decir, ¿por qué es necesario escuchar a un mentor así? Pero abordemos una pregunta bastante complicada. Supongamos, bajo, tomemos a una persona adulta, por ejemplo, de 50, 60 años, con algún estatus en la vida, con diversos logros, con experiencia, y lo invita al negocio, un joven o una joven, no sé, de menos de 30 años, y parecería que en la vida cotidiana están en diferentes escalones sociales, en diferentes escalones materiales, en diferentes, bueno, no sé, en diferentes escalones en general. Porque una persona adulta con logros en la vida debería escuchar a su mentor, a la persona que lo inscribió en la empresa de redes. La primera respuesta es muy simple. Todo es muy, muy simple. Quien es mentor sabe más sobre la empresa, sobre la compañía, sabe más sobre los productos, ya ha pasado por su propia experiencia personal en lo que se desarrolló, en lo que adquirió conocimientos, ya ha obtenido algún resultado financiero. Por eso creo que es incluso una ayuda. Es tan simple. Siempre recurrir a la persona que ya ha pasado por eso. Por eso creo que no importa la edad de la persona ni su estatus. Lo importante es qué objetivo, qué resultado quiere tener la persona en su vida y escuchar al mentor, sin importar la edad. Bien, Albina, mira, ¿estás de acuerdo con la idea de que la forma en que te relacionas con tu mentor es la misma forma en que mi primera línea y toda la estructura en general se relacionan conmigo? Sí, estoy de acuerdo con eso, porque como eres tú, así es tu entorno. Si no respeto, si no honro a mi superior, si lo trato con desprecio, bueno, por supuesto, también depende del mentor, de cómo se comporte, su comportamiento, pero si él con todo su corazón, con toda su alma, quiere ayudar de alguna manera, corrige y guía en realidad para poder ayudar a una persona. Por lo tanto, si tratas con desprecio al mentor, entonces, ¿cómo puede la estructura relacionarse contigo personalmente? Es decir, lo que siembras cosecharás, ya saben, ese dicho es precisamente en este caso que funciona. Así, bien, bien. Albina está completamente en shock. La atacaron de repente. Por casualidad, creo que estaba al volante conduciendo hacia algún lugar. Ella ya está en el torbellino de los acontecimientos. Bien, dime, por favor, Albina, por ejemplo, hagámoslo así. La forma en que tratamos a nuestro mentor afecta su desarrollo. Vamos a discutir en este sentido. Por cierto, pueden escribir sus propias versiones. Son preguntas
En general, simplemente escriban en el chat y mientras Albina piensa, nosotros también pensaremos. Yo estoy mirando. Alexander escribe que parece si escucho así. Luego estoy de acuerdo con Alexander, pero Miren, al mentor en principio. El comportamiento de una persona no debería influir en el mentor porque el mentor tiene su propio objetivo y el mentor tiene su propio mentor y el mentor debe en principio centrarse en su propia visión, en sus objetivos y en sus planes. Por supuesto, cuando hay desajustes en el equipo, entonces en consecuencia esto distrae, digamos. Pero no diré que esto al mentor influye tanto, bueno, al menos en su aspecto personal, sí, en su personalidad, en sus objetivos, en sus planes. Mm, En cuanto a su progreso, esto no debería influir. Pero en consecuencia, esto distrae de avanzar y tener una visión integral. Algún espíritu de equipo, sí, objetivos de equipo, sí. Esto puede distraer en consecuencia. bien, excelente. Es decir, bueno, este argumento en principio lo entendimos. Mira, ¿sabes a qué momento me refiero más? Déjame expresar un poco y tú das tu punto de vista. Es decir, intentaremos expresar. Es decir, supongamos que si tú, por ejemplo, eres un novato, llega una persona, incluso un poco más experimentada, más influyente, y comienza a venderte su estructura. Y, por ejemplo, invitarte a reuniones, discutir contigo algunos planes conjuntos, tareas, etcétera. ¿No será que tú misma entenderás que necesitas estar a la altura de este estatus? Te desarrollarás y asumirás una mayor responsabilidad por cada palabra dicha, por cada motivación expresada para este equipo. Te esforzarás, te desarrollarás y crecerás como mentor, porque entiendes que tú, dado un voto de confianza que no se puede defraudar. Eso es más o menos lo que muchas personas, ellos, cuando reciben un cierto voto de confianza, hay. Sin duda, personas que lo utilizan de manera deshonesta, pero en el negocio de redes es bastante difícil construir una carrera sobre la sociedad y cosas así. Bueno, en tales cosas es mucho mejor ser sincero y crear esto con sinceridad. Y entonces, si tratamos bien al mentor, el mentor se vuelve mejor. ¿Puede una tesis así tener derecho a existir? En este caso, por supuesto, sí, como ya dije, mi experiencia personal, cuando el mentor pasa, definitivamente debe asistir a las escuelas, debe estar siempre al tanto de todo para poder transmitir algo. Y en consecuencia, cuando dice, escucha, bueno, la escuela es magnífica, sí, hay una formación maravillosa, quieres escuchar el plan de marketing. Conéctate para que podamos además escucharte. Y luego también discutiremos contigo tus objetivos personales, a qué aspiras, cómo quieres avanzar. Entonces, en consecuencia, el mentor, él, en primer lugar, debe aprender todo esto para poder transmitir algo más adelante. Estoy completamente de acuerdo con esto. Por supuesto, esto motiva al Ujú. mentor a Sí, a desarrollarse y avanzar en el chat. Muchas gracias, Vina. Ahora tenemos, entonces, resulta que en el chat escriben y lo impulso a desarrollarse haciendo preguntas. Si no sabe algo, entonces buscará y se desarrollará al 100%. Así, escribe Alexander Bam, Bertler y Venera Beglova. Por cierto, al mismo tiempo, independientemente, contribuimos al desarrollo del mentor, ya que nuestras preguntas le ayudan a profundizar en el tema. Realmente, porque muy a menudo sucede que si no sabes algo, le haces una pregunta a tu superior. Correcto. El superior te responderá o irá a aprender a hacerlo. No sabes cómo recargar tu cuenta personal. Tienes un mentor para eso. El mentor te lo explicará. No sabes cómo registrarte en la bolsa. Tienes un mentor. Él te lo explicará. No sabes cómo llevar a cabo una reunión. Tienes un mentor. Por cierto, ahora llegaremos a eso. Él es. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Bien, amigos, muchas gracias por sus comentarios. Están creando un mensaje muy, muy correcto. Amigos, si de repente tienen algún punto de vista, asegúrense de escribirlo en el chat. Vamos a analizar esto. Este, Son preguntas que parecen simples, pero son muy importantes. Si aceptamos todo esto como algo indiscutible, tendremos un muy buen resultado. Bien, Albina, entonces, supongamos, supongamos que estás mostrando un muy buen resultado, en serio.
Pero empiezas a decir que te gustaría trabajar directamente con la empresa y no con tu mentor superior, Evgeny Bugayev, porque él, no sé por qué, porque es malo, por ejemplo. O digamos que no es malo, simplemente, no sé, algo en algún lugar. ¿Cómo? ¿Afectaría eso a tu negocio? Albina. Si te refieres a que si buscara oportunidades porque no veo en él a mi mentor, creo que en ese caso, por supuesto, se puede recurrir a un superior. Y creo que sería maravilloso, en primer lugar, contacte con Evgeny y discutir este asunto con él una vez más, ¿no? Si él es mi mentor. Es decir, creo que la honestidad y la integridad también juegan un papel muy importante en este caso. Y invitar a un superior para discutir algunos aspectos. Gracias. Estoy completamente de acuerdo, amigos. Miren, a menudo nos encontramos con que nuestro mentor no nos gusta. Allí, el mentor ha alcanzado un nivel más influyente, más impresionante, etcétera. Y entonces, o alguien es demasiado importante para trabajar con ustedes, quiere trabajar directamente con la empresa. Pueden haber diferentes ejemplos, pero de una forma u otra, de una forma u otra, neto. Pero recordemos la primera tesis, sí, es decir, como tratamos a nuestro mentor, así nuestra red nos trata a nosotros. Aquí Alexander también escribe, tuve un ejemplo así y esa persona se quemó en 2 semanas. Desafortunadamente, hola Dimitri, aquí pueden sentarse en el puerto. Muy bien, el siguiente, punto. Es muy importante valorar a su mentor, incluso si por alguna razón usted trabaja más con otro mentor, es absolutamente necesario hablar de su mentor solo bien, es decir, por ejemplo, si fue Petia quien lo inscribió, y Petia, por ejemplo, no sé, pero es una persona ocupada, él dedica más tiempo, bueno, es decir, dedica más tiempo a su propio negocio, por ejemplo, y menos tiempo al negocio de redes. Pero puede ver en qué puede ayudar Petia a su estructura, pero trabaje principalmente con los colegas que Petia invitó. Nunca hable mal de Petia en su red. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Esto crea una situación donde hay algunas intrigas en la red. En la red, bueno, sí, como dice Alexander, no se eligen a los padres. Buenas relaciones, en principio sí, que cuando empiezan a hablar mal de aquellos, es mejor. Si nos enfocamos en los resultados y hablamos en realidad bien. Eso. Idealmente tampoco hablar mal de los paralelos. Eso. Bueno, al menos comencemos con los que quizás calculan así. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos. Albina, ¿aún no estás cansada? ¿Listos para lo siguiente? Sí, estoy realmente expectante. La siguiente pregunta. Vamos. Así. Presenta al mentor dignamente. Una pregunta muy corta. ¿Qué es esto? Es muy importante entenderlo, en primer lugar, para los principiantes y en principio también para los veteranos, aunque allí los conceptos son un poco diferentes. En la etapa inicial, muchos de los nuevos, ellos, incluso pensando que han entendido este negocio, hablan de manera muy pobre y torpe. Cuentan como si fuera al nivel de, no sé, un monito pidiendo un plátano. Bueno, ese es el nivel de solidez que generalmente ocurre. Incluso si la persona es seria, de repente allí y nosotros, bueno, como, ah. Y esto en cualquier caso, tus primeros 10, 15 relatos sobre este negocio a tus conocidos serán lo más tontos, lo más graciosos, ridículos. Y es un proceso natural, porque cuando te subiste por primera vez a una bicicleta, creo que tampoco eras un ejemplo de equilibrio. Por lo tanto, en este sentido, un mentor puede ayudarte mucho. Te ayudará mucho porque en la etapa inicial, bueno, por ejemplo, hay un tema de ven conmigo, ¿de qué se trata? Luego, más adelante, los pensamientos vuelan, empieza alguna tontería y demás. Y entonces, el mentor es la persona a la que te resulta más fácil vender. Pido disculpas por usar una terminología tan esclavista, pero vender al mentor es la forma más rápida de construir un gran negocio.
Por ejemplo, me inscribí con Albina, llamo a una persona, digo, tengo un amigo. Por ejemplo, aquí está Alexander Baumgartner, mi amigo Sanya. Hay un tema, sí, él me dice, ¿de qué tema hablas? Yo digo, escucha, el tema está relacionado con los ingresos, se puede ganar de diferentes maneras. Entonces, ahora entiendo el tema en general, pero por ahora es bastante difícil explicarlo con mis propias palabras. Será largo y quiero presentarte a la persona que, en primer lugar, me explicó todo esto de manera competente. Por eso te lo explicará, y eso ahorrará mi tiempo. Y lo más importante, verás en qué equipo podremos avanzar. Esta persona es muy digna. Eso significa que Albina es una profesional increíblemente impresionante, brillante, interesante, apasionada, con altos principios morales, una persona que ya gana mucho dinero de manera seria en este asunto, y él ayudará, explicará, mostrará qué se debe hacer. Por favor, Alexander, no me falles, no hagas preguntas tontas. Vamos a acordar una reunión, ella es una persona ocupada, y nosotros, por lo tanto, nos pondremos en contacto y ella te explicará. Es decir, si digo algo similar, las posibilidades de que Albina le explique aún. Alexander ya preparado, lo hará mejor que yo. Genial. Además, ella estará mucho menos nerviosa que yo, porque para ella Alexander no es un amigo. Ella no tiene miedo de perder a Alexander. ¿Entiendes el punto? Albina, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Sabes, ayer tuve un ejemplo así. Sí, ayer tuve un ejemplo así. Sí, mira, por ejemplo, una persona se unió al equipo, uno nuevo, y también le digo, mira, primero practica tú mismo en casa. En general, entiende tu tema, lo que quieres transmitir. En general, debes entender la esencia de la empresa, lo que ofrece, lo maravillosa que es, para que tú mismo estés satisfecho con ella. Y a partir de ahí, comienzas primero a practicar en casa. Cuando te encuentras con una persona, entiendes quién está frente a ti. Y si no alcanzas, bueno, digamos, si hay algunas tal vez dudas en ti mismo o algo más, sí, entonces puedes, por supuesto, llamarme y lo arreglamos. Siempre puedes decir, sí, que, mira, tengo a una persona que me ha explicado todo esto, sí, como dijiste, Dimitri me lo contó, me lo mostró. Él es un experto en este asunto y podemos acordar una reunión donde él te explique con más detalle. ¿Cómo es esto? Desde el punto de vista de un estudiante ahora y como mentor, por supuesto, ya, bueno, resulta que estoy listo para ayudar a mi persona, pero aún así lo motivo a hacerlo. Esto en algún momento por sí mismo. Sí, y tienes toda la razón al decir que todo al principio, bueno, no se convierten en expertos de inmediato. Esto se adquiere con la experiencia. Eso es maravilloso. No sé cómo es en Alemania, creo que es similar en realidad. Pero en Rusia hay un momento en el que todos quieren ir a algún lugar por recomendación. Es decir, si yo, por ejemplo, me traté los dientes con algún dentista y cuando un amigo me dice que necesita ir a tratarse los dientes, le digo, ve con este, él es bueno. Entonces, lo más probable es que vayan con este. No sé si en Alemania es igual o no. Por supuesto, es igual. Todo funciona con recomendaciones, absolutamente cierto, y la confianza se construye a través de recomendaciones. Por lo tanto, si tienes miedo de contarle a la persona tú mismo, no miedo, sino que te preocupa que no funcione, que no se suscriba, entonces preséntalo a alguien superior para que el superior explique el punto clave. Hay algo que subestimas mucho, piensas que le contarás mejor a tu amigo sobre el negocio, especialmente los principiantes. Cuéntale a tu amigo tú mismo. Pero pido disculpas, la opinión de tu amigo sobre este negocio es muy importante para ti. Y en consecuencia, te esforzarás mucho para transmitirle y él naturalmente lo entenderá. Y es precisamente por eso que estarás en una posición desigual. Voy a dar un ejemplo. Bueno, probablemente, caballeros, no importa cuántos años tengan, por favor escriban si alguna vez les ha pasado esto, que cuando apenas comenzaban a cortejar a las chicas, cuando eran completamente inexpertos en la escuela, no sé, en el instituto o en la técnica, entonces tú, una chica te gusta mucho y te comportas como
Intentas, te esfuerzas mucho por gustarle y es precisamente por eso que te rechaza. Y luego llega algún tipo al que en principio le da igual ella y ella se enamora de él, esa malvada. Y tú te sientas allí pensando, ahora me voy a colgar, no sé, me voy a tirar por la ventana. Porque, ¿cómo es posible que el amor de mi vida haya elegido a alguien que ni siquiera la mira? Y eso es totalmente cierto. Es completamente clásico en la literatura rusa. Cuanto menos amas a las chicas, más les gustas. Y en los negocios ocurre una situación similar. Cuando firmas a tu amigo, empiezas a moverte de un lado a otro, bajo el cliente, lo que significa que empiezas a esforzarte mucho para gustarle y transmitirle, y naturalmente, a menudo recibes un rechazo. Si tú, a tus amigos cercanos, a quienes te importan, bueno, más o menos, entonces resulta que si lo llevan al mentor, habrá más sentido, porque al mentor no le importa en absoluto si llevan 10 años comiendo del mismo plato con esa persona o cualquier otro detalle. Él simplemente explica el negocio y lo hace de manera competente. ¿Entienden el punto? Por eso, la interacción con el mentor es muy buena, pero la efectividad de esta interacción depende principalmente de cómo lo hayan presentado. Porque si van a una persona y le dicen, este es muy bueno, dentista, ve con él, entonces la persona va como si fuera a un gran dentista. Y si simplemente dicen, este es el tío Petia, ve con él, entonces al tío. Petia le surgirán muchas preguntas y dudas sobre su calificación. Por eso, confiamos en el mentor, lo presentamos de manera efectiva. Vendemos al mentor y en consecuencia, siempre interactuamos. ¿Lo recordaron? Sí, por favor, escriban en el chat. Aquí tenemos un estado alarmante, negociaciones en el chat. Aquí, por así decirlo, a la vivacidad. Se presentó una situación de tales preocupaciones de Chelyabinsk. Los Romeo y Julieta de Chelyabinsk fueron a discutir bien. Otro punto. Recomiendo a cada uno de ustedes tener contacto con al menos 2 o 3 mentores superiores, porque muy a menudo son personas diferentes. Y si, por ejemplo, su mentor es, por ejemplo, alguien que es empresario, luego, por ejemplo, una mujer mayor, luego algún estudiante de derecho, supongamos. Bueno, si tomamos diferentes al conocer a varios de sus mentores superiores, con la experiencia comienzas a calcular a quién es mejor, a quién es mejor enviar a quién. Y eso es importante. Dicen que no había nada parecido, pero no lo había, alguien lo tenía. La vida de todos es diferente. Solo podemos reunir algunas cosas más o menos comunes. Así es. En general, es normal presentar a los compositores. En general, es normal presentar a los compositores. Eso es una buena garantía. En general, el movimiento de creación de relaciones de equipo es muy bueno. Albina, en general, ¿qué piensas? ¿Estás lista para confirmar, refutar algo más? Quería añadir algo más, es decir, antes de contar mi historia, debido a que le propuse a mi socio, que recién se unió a hacer estas acciones, el socio. Bueno, como que saben, él no, de alguna manera, no. En ese momento no se relajó, no bajó la guardia, es decir, comenzó a entrenar. En primer lugar, él mismo dijo, tengo un par de personas donde no llego o donde me falta experiencia y en consecuencia me presentó a esa persona, hablamos. Es decir, ya no había ninguna conexión emocional o inseguridad. Me refiero a que cada persona con la que nos presentamos, las personas tienen algunas conexiones, tienen algunas historias. Yo no tengo ninguna historia con esa persona. Por lo tanto, ya utilizando mi experiencia, cuento todo lo que puedo y quiero transmitir y la persona se suscribe. En este sentido, al contrario, nos ayudamos más el uno al otro. Y como usted dijo, también siempre propongo, veamos qué es mejor para cada uno. Tal vez sea más fácil para un hombre comunicarse con otro hombre o tal vez sea más fácil comunicarse con una mujer. Y si conocemos a varios mentores que ya pueden hacerlo realmente rápido, eficazmente y sin rodeos, como yo digo, entonces, en consecuencia, eso es traen muchos resultados
Y en consecuencia, si presento a una persona, incluso a alguien superior, entonces resulta que ya hay un equipo, ya hay un sistema, ya una estructura. No estoy solo. ¿Y cómo confiar en mí? Es decir, ya hay otras personas allí en las que se puede confiar más y en consecuencia recurrir a algunas respuestas. Gracias a usted. Una ilustración maravillosa, en principio, de lo que estamos hablando ahora, y es muy realista. Gracias, Albina. Bien, de acuerdo. Albina, ¿seguimos adelante? Sí, vamos. Vamos. Entonces, establece tareas conjuntas con el mentor. Hablemos sobre lo que diremos al respecto. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué establecer tareas conjuntas con el mentor? En general, sin un objetivo no hay resultados en absoluto. Simplemente toma más. Sigue firmando a todos los que se suscriben. Aquellos que no se suscriben, eso es, agítalos con espuma, suscríbelos a eso. Es decir, que sin un objetivo no hay resultados en absoluto. Cuando establecemos metas, en la vida en general, hay un plan de acción. Y entonces, saben, esto me ha pasado muy a menudo, tanto en mi vida personal como en la vida en general. También he observado a mis Socios, que entonces comienza el pánico y luego empieza la dispersión y el derroche cuando no hay objetivos concretos. Pero cuando hay objetivos, en primer lugar se ve que puedo lograr más y hay una, ¿saben? Surge una energía. Ayer una persona se fue de mi lado, me dijo que no podía, que necesitaba hacer algo. Es decir, resulta que cuando se establecen objetivos, por ejemplo, hemos establecido objetivos. ¿Cuántas personas quieres tener en el equipo? ¿Qué ingresos deseas tener? Entonces, en consecuencia, la persona ya se mueve de manera intencionada y enfocada hacia ellos. Y cuando simplemente te hundes y ya, puede ocurrir un agotamiento muy rápido o desilusión, porque aquí no hay mucho. probablemente añadiré un poco desde mi perspectiva. Miren, si simplemente se mueven en el estado de toma más, lanza más lejos, firma lo que se firma, entonces los primeros rechazos les dan un indicador de lo que están haciendo. Cosas incorrectas y eso es todo. Es decir, todo, el esquema no funciona. Si te pones una gran meta, por ejemplo, quiero ganar $100,000 en un año, supongamos. ¿Para qué? Para comprarme, no sé, una casa quiero, o un apartamento, o un automóvil. Entonces, en consecuencia, puedo ver, por ejemplo, cuántas personas necesito en marketing para que logren algunos resultados. En consecuencia, a partir de esto, tengo que ofrecer a las personas. A partir de esto, tengo una comprensión. Por ejemplo, en Turquía necesito llevar a cierta cantidad de personas en muy mi propia, mis propios equipos. Bueno, o al menos estar personalmente en Turquía, sí. O incluso si eres completamente nuevo, al menos ayudar. Ayudar al mentor, estar en Turquía, cumplir con la promoción, etcétera. Es decir, cuando tienes tareas y las discutes con tu mentor, entiendes que no solo estás haciendo tu negocio de manera caótica, eres responsable de una parte del mecanismo, un gran mecanismo llamado NB Global, una gran red. Y en realidad, si simplemente vas poco a poco haciendo algunas tareas simples, es decir, por ejemplo, inscribir a una persona por semana, por ejemplo, lograr cierto volumen de negocio al mes, coordinar con tu mentor, cumplir con alguna promoción, etcétera, asistir a tus eventos, entonces quieras o no, con el tiempo automáticamente desarrollarás una estructura muy grande. Y en cada etapa tendrás tus pequeñas victorias. Es importante entender esto. Las pequeñas victorias conducen a grandes victorias. Antes de que Genghis Khan conquistara el mundo entero, primero por un momento conquistó el campamento vecino. Pero si él hubiera sido así, solo necesitaba conquistar al menos a alguien. Habría conquistado el campamento vecino y eso sería todo. Él sería aquí, en 30 kilómetros, en todas las direcciones, el más genial. Y él diría, bueno, está bien. Pero en realidad, por un momento, el imperio de Genghis Khan fue desde Japón hasta, hasta Finlandia. Aquí están aproximadamente las escalas. Es decir, es mucho más grande que en la URSS. Alguna vez, porque esto es junto con India, Taimir, con todo junto. Y esto, Kunstein comenzó con la conquista de la aldea vecina por un momento. Bueno, así es. Por eso, el mentor siempre te ayuda a decir qué hacer a continuación.
qué se debe hacer. Y para eso necesitas entender en qué tarea está trabajando tu mentor. Asegúrate de preguntarle en qué tarea estás trabajando y cómo puedo participar en ella. Porque si, por ejemplo, entiendes que a tu mentor le conviene que, por ejemplo, pasen 8.000 rotaciones por tu pierna, supongamos, para que él se califique. Entonces puedes decirle, amigo, bueno, ayúdame de manera prioritaria. Realmente es muy, muy necesario. Y Mahón, gracias a esto, tú formarás tu tarea, ¿está? Y el mentor cumplirá con la suya. Y aunque no logras calificarte para Turquía, pero ayudas a tu mentor, te convertirás en una persona clave para él y hará todo lo posible para que en el próximo viaje, para el aniversario de la empresa en octubre, él ya viaje contigo. Es decir, ya no solo tú luchas por tu resultado, sino también una serie de mentores superiores, de supervisores superiores. Eso es el trabajo en equipo. Es decir, a veces cuando todos nosotros en grupo estamos en un hoyo con algo líquido, entonces es necesario ayudar a uno a subir para que luego él comience a sacarnos. Y a quien más ayudó, a ese es al que él sacará. Eso es lógico. Por eso es un momento muy importante. Muchas gracias, Albina. ¿Hay algo que añadir? Amigos, si hay algo que añadir, escriban en el chat. Yo tengo solo una cosa que añadir. Saben, me interesa mucho siempre hablar con aquellas personas que ya han estado en tales sistemas. Por ejemplo, tomemos a Dmitry Polsunov como ejemplo. Él ya ha estado en diferentes estructuras. Sí, Dmitry ya ha estado en diferentes direcciones, como en el marketing multinivel, y él como que ha visto cómo trabajan las personas, cómo se mueven, o qué planes construyen. Y hay muchos socios a nuestro alrededor, de hecho, que ya se han desarrollado y movido en tales direcciones diferentes. Es muy interesante incluso comunicarse porque las personas piensan de manera no convencional. Y cuando las personas piensan de manera no convencional, siempre es muy, muy motivador seguir adelante y crear tu propia estructura. Y se puede adquirir mucha experiencia de esta comunicación. Por eso, es genial que haya personas así propadas en el equipo. Puedes acudir a ellos, siempre te apoyarán y siempre recomendarán lo que les ha ayudado a ellos mismos. Gracias, Dimitri. Muchas gracias, Albina. Continuamos. Otro bloque poderoso, un bloque poderoso. Miren, les digo, asiste a todos los eventos de la empresa, pase lo que pase. Entonces, Albina, ¿qué puedes decir? Apoyar, refutar. Bueno, es muy, muy importante asistir a los eventos porque nosotros, en consecuencia, estamos al nivel más actual, especialmente en las reuniones. Incluso, saben, si a veces no puedo estar presente, bueno, debido a algunas de mis razones específicas, entonces con gusto lo escucho en grabación. Es muy, muy importante para mí escuchar las grabaciones para entender qué está sucediendo ahora, hacia dónde nos dirigimos con la empresa, con el equipo, cómo podemos seguir avanzando y desarrollándonos. Y aún más en las escuelas también, si no hay posibilidad de estar presente en persona, entonces es imprescindible escuchar las grabaciones. Y tenemos un gran privilegio de que hay grabaciones que se publican, además en varios idiomas. Es decir, que podemos seguir transmitiendo a los ríos. Gracias por eso enormemente. De hecho, les diré esto. Gracias a que Albina siempre asiste a las reuniones, a las capacitaciones y demás. En primer lugar, tiene muy buenos resultados. Y en segundo lugar, comencé a dedicarme a traducir al alemán para su equipo y al inglés, respectivamente. Y si prestan atención, ya llevamos varias escuelas, seguidas con duplicación en inglés. Esto también es gracias al equipo de Albina y Evgeny Bugayev, uno. Bueno, en primer lugar, sin duda, Víctor y Alexander Baumgärtner y así sucesivamente. Así que su equipo está creciendo. Muy bien, su equipo se está fortaleciendo mucho y por eso cada vez más. Y más han comenzado a crear este tipo de contenido internacional y si no asistieran, esto no existiría. ¿Entienden, verdad? Esa es la historia. Por eso a veces incluso una persona solo con asistir a eventos comienza a desarrollar la empresa. Imagínense, qué poderoso intercambio de energía. Y, por ejemplo, en nuestro caso, en el ejemplo de Albina, asiste a eventos, obtiene información actualizada, interactúa. Ella misma organiza, es ponente, por cierto,
en nuestras presentaciones online en alemán. Y además, el mero hecho de que cada vez somos más y más los usuarios de habla alemana, que aparecen, creamos, en consecuencia, traducciones. Eso es realmente genial. Y realmente los eventos brindan energía y visión y conocimientos, así que por favor no se pierdan. Ana, la persona más importante, la más fundamental. Creo que ahora le voy a jugar una muy mala pasada, por así decirlo. Pero Alexander Baumgärtner no se ha perdido, creo, ni una sola reunión, ni una sola capacitación. En casi un año, desde que está en la empresa. Bueno, en verano cumplirá un año. Y aquellos de ustedes que también han asistido a las capacitaciones o reuniones desde hace tiempo, todos saben que Baumgärtner siempre está entre los primeros. Él siempre dice, excelente, se escucha bien, se ve bien, y siempre toma notas hasta el final y luego toma más materiales y así sucesivamente. Y esta persona constantemente mejora sus resultados estando, y pues, de hecho, solo en un continente lejano. ¿Entienden? Es decir, sí. Es decir, hasta la llegada de Juan, hace un mes, por ejemplo, allí no había nadie más aparte de la estructura de Alexander, en todo el continente de América del Sur. Pero fue él quien mantuvo la defensa, fue él quien mejoró, y Alexander es realmente increíble, sinceramente abierto, genial, estoy completamente impresionado. Así que sí, sí. Por cierto, voy a contar un ejemplo. Creo que lo conté o no lo conté. En resumen, ¿cuál es el sentido? En la última capacitación se cortó la luz en su ciudad y Alexander creó. A las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana se fue a otra ciudad, se conectó a internet y desde allí estuvo en la capacitación. Así es. Y a ustedes les falta, como dicen, y además tiene un resultado real. Por cierto, Albina Klimova tampoco se pierde nada. Ella, ya, y Alexander y Albina no se calificaron para Turquía. Tienen volúmenes muy grandes, no buenos cheques. Así que miren cómo funciona esto. Así. Y ahora pasamos a las promociones de la empresa. Las promociones de la empresa. Esto es realmente una cosa muy genial, una cosa muy genial. Esto es nuestra promoción o promociones. En ruso promociones, en inglés promotions. Aquí, aquellos que ya tienen algo de experiencia en el networking saben claramente que deben seguir estrictamente la promoción. Por eso, las personas con experiencia se esfuerzan por cumplir con todas las condiciones desde el principio. Por ejemplo, anunciaron Turquía, vamos a por Turquía, anunciaron algunos iPhones, MacBooks y así sucesivamente. Vamos a por el iPhone y el MacBook, etcétera. ¿Por qué? Porque la promoción no es una tarea para obtener un premio. Pensar que la tarea no es obtener un premio. La tarea es acostumbrar a tu estructura a trabajar en la promoción, es decir, tomar y limitar el volumen de trabajo en el tiempo. Este es un momento muy importante porque sí, la promoción funciona, por ejemplo, hasta el 1 de junio. Y ese volumen de trabajo que una persona planeaba hacer en 6 meses, tienes una razón para decir hagámoslo en 2 meses. ¿Por qué? Porque debería esforzarse, porque recibirá algo a cambio, esto, aquello. Incluso participar en una promoción es un momento muy importante. Por lo tanto, amigos, si cada uno de ustedes tiene en su cuenta personal, en la página principal, las condiciones para cumplir con la promoción, pónganse una meta, al menos cerrar una posición, ya sea algunas inscripciones o volumen personal, ¿no? O en el futuro cercano. Porque si tienen al menos una posición cerrada, todo lo demás se puede completar. ¿Entienden? Se puede completar. Completar, firmar, y muchas personas cumplen con la promoción desde el momento en que se activan. Literalmente en una semana, en 2 o 3 semanas, es absolutamente posible, pero cuando se acostumbren a estar constantemente en promoción y se esfuerzan por cumplirlo, se esfuerzan, incluso por cumplirlo, está claro que no todos lo lograrán, pero al esforzarse por cumplirlo y hacer todo lo posible, descubrirán que su red automáticamente comienza a repetir sus acciones. Y entonces tienen garantizado el éxito. Es muy genial. Es muy genial. Por eso, Albina, por favor, dinos cómo fue que lograste cumplir con la promoción. ¿Te inspira el viaje a Tuareg? Tengo muchas ganas de conocerlos personalmente a todos ustedes
realmente a todos los que estarán allí, en general el equipo, cómo es interactuar personalmente e intercambiar alguna información o energía. Además, estoy realmente encantada con la promoción que tenemos, porque bueno, en realidad las tareas son muy simples, solo 2 socios, esta vez solo 2 socios para firmar. Y eso, bueno, es decir, en realidad, bueno, en realidad son 3, mínimo 3. Sí, bueno, en general, incluso si son 4 socios, es una cifra alcanzable, en realidad. Y además tenemos para los nuevos, solo Foto 3 y equipos, al contrario, hacer, es decir, para comenzar, para viajar, para ver cómo funciona la empresa. Eso es, por supuesto, muy poderoso, en realidad, y para cada uno. Creo que esto, además, si se ha extendido por un mes, queridos, se ha extendido por todo un mes. Nuestra promoción, es decir, tenemos casi 7 semanas más para alcanzar este resultado y ayudar a nuestros, también a aquellos que recién se unieron al equipo, ayudarles también a participar en este maravilloso congreso. Bien, gracias, Albina. Entonces, Albina, hay una pregunta. Es bastante directa y al punto, y a veces me parece que dices algunas cosas solo para, pero cortésmente estar de acuerdo. No, aquí realmente tu opinión es interesante. Es decir, esto no está preparado, no es una conversación no planificada. Es decir, bueno, realmente dices todo tal como es. Es decir, todo lo que piensas, bien, Simplemente entiendes cuando piensas como realmente como una persona que avanza y hay ciertos objetivos, un equipo, hay algunas perspectivas para el futuro. Entonces, ¿por qué estoy de acuerdo? Porque veo potencial en ello, veo un resultado en ello. Y en realidad, si lo intentas, no es problema. Gracias. Muchas gracias. Por eso, amigos, miren, cómo en principio, resumamos un poco. Es decir, lo que necesitamos recordar es que para obtener un buen resultado, primero necesitamos aprender, apoyo del superior. Es necesario tener una buena interacción con el mentor, conocer sus tareas, en qué tarea estás trabajando tú mismo, incluso dentro del marco de su tarea. Si en la primera etapa no es tan importante para ti, al menos ayúdale a completar esta tarea. Tu objetivo, en esencia, es aprender a trabajar en equipo. El segundo punto, necesitas aprender a vender a tu mentor, incluso antes que el negocio, porque aprenderás a vender el negocio con el tiempo. Es decir, vender el negocio, vender todos los productos, vender, contar todo de manera atractiva, llevará tiempo aprender, pero vender bien a tu supervisor superior, a tu mentor, es cuestión, en esencia, de media hora. Repetirlo varias veces, calcular, discutir con él, hacerle preguntas, o tú como lo conoces, ya sabes algunas cosas sobre él. Esto acelerará mucho tu progreso en el negocio. El siguiente punto. Dijo sobre el objetivo común. Bien, vende, asiste a todos los eventos. En línea, fuera de línea, debes estar presente. Lo que se hace completamente desde la empresa, hay que estar. Es decir, si decides para ti mismo primero, que en Turquía estaré firmemente por tu cuenta o por cuenta de la empresa, entonces ya comenzarás desde el momento en que tomes esa decisión y compres, por ejemplo, los boletos. Desde ese mismo momento empezarás a pensar en cómo te ocuparás de ello o ganar para ese viaje con la ayuda de la empresa o cumplir con las condiciones y viajar gratis y ganar. ¿Entiendes de qué se trata? Y en consecuencia comenzará algún tipo de movimiento constructivo y lo más importante, las promociones nos enseñan a no ser networkers espontáneos. Como saben, hay, por así decirlo, abuelitas con un personal de algún tipo, pero desde el rellano de la escalera. Por ejemplo, ella viene y dice que ha salido un nuevo labial. Miren, por ejemplo, hay un tipo de marketing multinivel donde la gente simplemente se deja llevar por la corriente, digamos. Pero se necesita profesionalismo para construir grandes equipos. Es como el tira y afloja, se necesita sincronización para lograr grandes resultados, no quedarse estancado, sino avanzar claramente juntos. Golpear punto por punto, punto, punto. ¿Han visto cómo se tira de la cuerda? A veces
hay una multitud de personas fuertes de un lado y del otro lado una multitud no tan fuerte, pero un equipo organizado que tira con precisión en un solo momento, fortaleciéndose mutuamente, logran arrastrar a los grandes y fuertes, pero que actúan de manera descoordinada. Y así, trabajar con promociones y trabajar con eventos permite sincronizarse y golpear en el punto exacto. Y al sentir esto, primero en otro equipo, en uno ajeno, en el equipo de su mentor, podrán transmitirlo a su propio equipo. Y esto es muy importante. Es muy importante. Por eso, amigos, les recomiendo sinceramente que se concentren en estas cosas simples. No tomamos una gran cantidad de información a propósito hoy, sino que intentamos desglosar fundamentos que me parece muchos simplemente han olvidado, incluso aquellos que ya son experimentados, aquellos que son nuevos, nunca han conocido estas cosas. Por eso, amigos, si esto fue útil, asegúrense de escribir sobre ello en el chat, incluso en el general. Así que lo que hayan encontrado útil, compartan esta información. Sin duda tendrán la grabación. Muchísimas gracias a ti, Albina, porque una vez más digo, la particularidad de nuestras escuelas es que no preparamos a los participantes de antemano. En realidad, no los preparamos, ya que la gente viene y simplemente responde a partir de eso. Además, ni siquiera saben todo lo que va a suceder. Por eso, Albina, muchas gracias. Es muy bueno sentir que estamos bien sincronizados trabajando contigo y también con Evgeny Bugaev. Y tienen muy buenos resultados. Les deseo que lleven a un gran equipo alemán, y no solo alemán, a Turquía. Muy, muy, muy valioso. Muchas gracias, amigos. Agradezcamos a Albina, ella es realmente increíble. Y en consecuencia, eso es todo, nos vemos. El lunes habrá noticias. Incluso ya conozco algunas de ellas, pero dejen que su domingo sea intrigante e interesante. Que tengan un buen día.